Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana, aquí estamos a partir de este momento. Agradecemos a toda la gente que está en sintonía a través de Telesistema Canal 11. Nosotros comenzando esta jornada en un día profundamente lluvioso, tenemos avisos de lluvias para todo el país. Gracias por esa atención, ha sido una semana que esperamos sea provechosa y sobre todo nos anima a compartir esta jornada de hoy, cada día tratando de que sea mejor. Entonces, sí que tenemos que recordar, porque bueno, venía y cuando uno se traslada, está siendo testigo de las lluvias, de la llovizna, a veces fuerte, a veces baja, a veces sube, y esa va a ser la constante durante todo este día, de acuerdo a los pronósticos que ha dado la Oficina Nacional de Meteorología. Lo que ha dicho la Oficina Nacional de Meteorología, que lo sostiene, es que esa vaguada que nosotros sabemos está desde hace ya casi 2 días, pues mantienen las lluvias en República Dominicana y se prevé que vamos a tener esas lluvias en las próximas 24 o 48 horas, o sea que el sábado, este fin de semana, pasa por lluvia. Le está avisando a todas las provincias bajo alerta, sobre todo en toda la costa sur de nuestro país, de extremo a extremo de la isla, que pueden presentarse crecidas de ríos, arroyos, cañadas, inundaciones urbanas, así como posibles deslizamientos de tierra. Así que seguimos atentos a esto. Y ahorita vamos a ver un poquito más el pronóstico meteorológico. Hoy la temperatura, comenzando la jornada, es de 24 grados para Santo Domingo, 22 grados para Santiago, 16 grados para Constanza y 9 grados para Valle Nuevo. Así estamos nosotros, o sea, 24 grados. Hemos bajado 2 puntos porque estábamos en estos días en 26 comenzando la jornada. Es decir, el calor no se va de todas formas. Así que atentos a tomar mucho líquido, mucha agua y a cuidarse. Quiero decir desde ahora que vamos a tener a Antonio Tori Isaconde con nosotros, político, empresario, ex ministro de Energía y Minas. Nos estará acompañando Tori Isaconde para conversar sobre las políticas y las lecciones que nos deja este proceso, particularmente con el partido del que él ha sido parte y bueno, funcionario también, que es el Partido de la Liberación Dominicana. En los últimos días hemos intentado echar un vistazo a todo lo que pasa en ese segmento. Entonces, tenemos eso, tenemos otros contenidos. Quiero aprovechar para saludar a Indira Suero. Muy buenos días, Indira, ¿cómo te amanece? Saludos, Edith, buenos días a ustedes a través de Telesistema Canal 11 y en nuestro chat de YouTube de El Día RD. Gracias por la sintonía y por el apoyo que nos brindan a través de esa vía. Así como comentabas, Edith, finalizamos esta semana, que es una semana post-electoral, pero por supuesto que el tema de las elecciones y los resultados seguirá durante todo este mes y el otro, porque todavía falta la toma de posesión el 16 de agosto. Había algo con relación al clima que veía y que también me di cuenta ayer, pero que veo hoy incluso, es que la mayoría de alcaldías en distintos municipios, provincias, tiene que a la gente que no ponga las fundas de basura en los contenes, para aprovechando el tema del agua, mucha gente lo hace, entonces eso me llama mucho la atención porque demuestra que no es solamente algo de un territorio o de un barrio, sino que es una práctica bastante común porque incluso varias alcaldías tienen ese mensaje. Bueno, pues ahí ya saben ustedes. No sacar basura en estos días para aprovechar eso. Hay varias cosas. Ayer nosotros estuvimos conversando, esa entrevista que les recomendamos ver con el director del Centro Económico del Cibao, Wow, sí. que, como saben, realiza una de las encuestas que tiene mayor trayectoria, 35 años en República Dominicana, y hacía algunos apuntes. Por ejemplo, que el Partido Revolucionario Moderno siempre supo que en la capital Omar Fernández llevaba la delantera. Lo que pasa es que, bueno, así son las propagandas, lo que se dice, pero digo que se hicieron 7 estudios y que siempre estuvo delante. La otra cosa fue que la última semana fue lo que definió las elecciones en San Pedro de Macorís en el nivel senatorial, que el senador más cercano, en este caso Franklin Peña, pues iba muy cercano a quien finalmente resultaría siendo
electa en esa senaduría. Entonces dice que la visita del presidente de la República como candidato, Luis Abinader, en todas las provincias ellos medían y tenía un efecto de elevar a los candidatos a senadores hasta 5 puntos, lo que es mucho más que lo que tradicionalmente ha sido. También que entre las provincias más disputadas estuvo la provincia de la Altagracia, donde el candidato más cercano que perdió las elecciones llegó en un momento determinado a tener 25 puntos de ventaja sobre quien finalmente resultó electo. Entonces ahí hay varios elementos para ver. Hoy también he estado verificando una entrevista de uno de los principales asesores del presidente Luis Abinader y de la campaña de Luis Abinader, que dicen, bueno, que ha sido el responsable de toda la estrategia que tuvo el PRM. Y hay datos bien interesantes, ahorita le vamos a comentar un poquito de eso, porque quisiéramos comenzar en esta jornada por decirles, ayer se armó tremendo alboroto, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, en la prensa, de cómo iba a ser ese encuentro del presidente de la República con el candidato, el ex candidato ya del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Bueno, inicialmente se había dicho que se iba a hacer en la casa del Partido de la Liberación Dominicana. Eso incomodó, por supuesto, a los morados, un audio desmentido. El PLD formalmente dice, no hemos sido enterados, ni su comité político, ni su presidencia, ni el secretariado. Y finalmente esa reunión se produjo entre Abinader y Martínez en la residencia particular de este último. Germán Marte nos compartió 4 fotografías, que fueron fotografías cedidas. Hay una nota de prensa, es una reunión que duró poco más de 1 hora, 9:15, 10:55, algo así, en ese tiempo, durante ese tiempo, pues que se hablaron de las reformas. Son 4 imágenes, a ver si la podemos ver en algún momento, el momento en que llega Abinader, que es recibido por Martínez y su esposa, después sostienen una reunión, y es el inicio de una conversación sobre diferentes reformas. Se anunció otra conversación con Leonel Fernández, pero esa conversación con Leonel Fernández no pudo ser ayer por tema de gripe, que ahora con esta temperatura estamos mirando, se pospuso. Eso que tú indicas, Edith, con el tema de las reformas, mucho antes de las elecciones, el presidente Luis Abinader sometió una serie, o más bien presentó una serie de reformas ante el CES, entre ellas el tema de la reforma fiscal, de la seguridad social, de la salud, y se llegó a una especie de pacto en ese momento sobre reformas en diferentes ámbitos. Entonces, algo que formó parte del discurso de él de campaña era que luego de las elecciones él continuaría abogando por la implementación de esas reformas, y en ese momento convocó a la oposición y demás. En el caso de Abel Martínez, hay que recordar que luego de las elecciones él fue el primero de esos candidatos mayoritarios, de partidos mayoritarios más bien de oposición, que llamó y se comunicó con el presidente Luis Abinader. Vimos primero la llamada y luego fue lo que se hizo viral en el momento, y luego un video que Abel Martínez había grabado, obviamente, previamente, preparándose para una posible derrota. Y algo que me llamó mucho la atención también en ese momento fue que Abel Martínez, contrario a la actitud que tenía Danilo Medina pocas semanas antes de las elecciones, como que calmó las aguas, porque Danilo Medina había dicho, si ven las carpas, destrúyanlas, etcétera, como incitando en cierto modo a la base de su partido a que se recurriera a cualquier tipo de acción para defender votos o para lo que sea que tuviera Danilo Medina en mente. Entonces, con esta acción que realizó Abel Martínez, él inmediatamente calmó las aguas ante el resultado de las elecciones del 19 de mayo, donde Luis Abinader ganó por mucha diferencia comparado con tanto con él como con Leonel Fernández. Entonces, eso que vimos ayer fue el inicio de una posible colaboración, quién sabe, de Abel Martínez en este tema de las reformas que, de nuevo, se había convocado anteriormente a la oposición. Bueno, en agosto del año 2021, después de estar un año en el gobierno, el presidente de la República dio un discurso al país
Y ahí podemos ver un poco cuáles son las reformas que decidió impulsar, que ahora tendrá una mayoría total en el Congreso. Ha dicho que va a administrar esto con responsabilidad, ese poder que ningún presidente, dijo. Sí, que ningún presidente ha tenido jamás en la vida democrática. Demasiado. Estamos hablando de que el Partido de la Liberación Dominicana asegura al menos 147 escaños en el Congreso, en la Cámara de Diputados y 29 senadores. Entonces, es una mayoría absoluta y en todos los ámbitos se incrementa. Hay provincias que, ahora mismo no recuerdo cuáles, pero hay provincias que solamente están Espaillat, diputados del PRM. Espaillat, por ejemplo. Solo diputados del PRM. Espaillat, por ejemplo, solo son en muchos lugares. Y un senador del PRM. Yo tengo un cuadro, ahora le muestro un cuadro con cómo fueron quedando provincia por provincia, pero hay un video que se subió. Ese video tiene como una falla de origen, pero he escogido 2 puntos donde entiendo que está claro, pero si acaso tiene algún salto, que fue el acto que realizó ayer el Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el presidente de la República, como un acto de acción de gracias por ganar las elecciones, fue como su celebración. Por cierto que las celebraciones han sido mínimas, ustedes han visto, el mismo día de las elecciones en el Distrito Nacional apenas se sintió, quizás porque es el mismo gobierno, no hay cambio de gobierno, no sé lo que pasó, pero realmente no hubo esa bulla que suele producirse cuando gana el Licey o gana un gobierno. O ganan las águilas, o las águilas, ¿por qué no? Vieron, provoqué, ahí habló Germán. Fue para y ella de amarillo hoy. Yo de amarillo por casualidad, pero mire ese fondo azul. Entonces, Germán, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, queridas compañeras. Aquí estamos, bajo lluvia, pero al pie del cañón. Ahí está cayendo mucha agua de aquel lado, así que la gente venga con cuidado. En la zona sí, Sí, y tronada ahorita, yo no había... La madrugada se sintió una fuerte tronada, pero luego no es tan fuerte el agua, pero sí, bueno, en algunos momentos caen como burriquitos aparejados, pero después se calman y así, es como intermitente. Como tú dijiste ahorita, pero vamos a tener que lidiar con eso en el día de hoy. Así que gracias, muchas gracias por acompañarnos, a los que vienen en camino, a los que vienen escuchando por YouTube o a los que están en la casa viéndonos a través de Telesistema Canal 11. Hay varios puntos que tocó el presidente en el encuentro de ayer, dice el acto de acción de gracias por ganar las elecciones, que tiene que ver con el tema de las reformas que serán vitales, y ahora que el PRM acumula todo ese poder, pues no hay dudas de que con la voluntad del presidente podrán impulsarlas, y que como muchas de ellas, si nosotros nos vamos al discurso que pronunció el presidente en el año 2021, vamos a encontrar que ella estaba presente, que eran algunas vinculadas a la transparencia, por ejemplo, el tema del Ministerio Público para que fuera independiente, que los partidos habían dicho que ya era independiente, que no había que hacer nada más. El tema de ponerle un candado a la Constitución de la República para que ningún presidente pueda intentar cambiar los términos para una repostulación en caso de tener el poder que hoy acumula. El sector eléctrico, sector agua, la reforma de la Policía Nacional, los cambios y reformas del Estado, el tema de la educación y seguridad social. Fueron de los temas que en ese momento el presidente refirió. Ese conjunto de reformas que lo había dado en el 2021 a través de un discurso, mandó entonces una carta a los principales líderes de los partidos políticos a decirle que tenían que unirse y todo eso. Eso no pasó, eso fue al Consejo Económico y Social, el CES, ahí se inició una conversación y jamás se tuvo noticia de eso. Ahora el presidente revive que ese es su principal interés, impulsar esas reformas. Vamos a ver lo que dijo en ese discurso, porque plenamente se estuvo refiriendo a esos ámbitos de lo que está buscando y de la responsabilidad que implica tener los números y posiciones con los que finalmente terminó el PRM. También comprometidos de que el país nos dijo que quiere esas reformas y que vamos a hacer esas reformas por el bien de la República Dominicana. Nosotros desde hoy empezamos a informar y a hacer consultas. Consultas porque lo que queremos es que todas estas reformas sean y cuenten con el apoyo generalizado de no solamente los partidos políticos de oposición, sino también de la sociedad dominicana. ¿Quién se puede oponer a ponerle un candado a la Constitución
para que ningún presidente que tenga el poder que tenemos ahora quiera cambiar los términos de elección. Nadie que ame la democracia puede oponerse a esos cambios en la Constitución. Bueno, ahí está esto lo que decía el presidente. Ese es un aspecto. Regresamos acá para retornar luego con otro punto, porque he escogido dos momentos de este discurso que fue bastante corto, o sea, fue improvisado. El presidente habló en ese escenario, creo que como unos 8 o menos minutos. El otro punto que también se refiere al tema de las reformas. Al parecer, esta es la agenda esencial. En los próximos meses se avecinan trabajos, y también aquí no estaba, pero la reforma en el ámbito económico, que está la reforma fiscal, que es uno de los puntos pendientes, de reforma del sector eléctrico, la fiscal, el institucional, que tiene que ver con Ministerio Público, Constitución de la República Dominicana, el área de la seguridad. Vamos a ver el otro momento en que el presidente de la República sigue dando detalles de los días por venir. Es relevante porque esto de alguna manera nos está indicando por dónde podrían dirigirse los esfuerzos, tanto de un Congreso Nacional, donde el PRM va a tener total dominio, como desde el Poder Ejecutivo. Y estoy seguro que este va a ser un... Acompañado de la vicepresidenta y compañera. Por favor, hay un cruce ahí. Bueno, están conmigo. Si pueden venir conmigo, este es el video tercero, creo. Es en el anterior, en el mismo que estaban para buscar ese corte. Disculpen ustedes, pero este es un video que fue subido anoche. A ver si nos ubicamos donde mismo estábamos y dejamos fuera el tercero, porque esta era solo imagen de apoyo. Tú sabes, Germán, que estaban una celebración muy modesta. Pero tú sabes que a mí me gustó lo tranquilo que el presidente, por lo menos eso es lo que refleja ahí, la humildad. Dice que van a tomar este triunfo con humildad. Lo que le pasa a muchísima gente, no a un presidente, a muchísima, cualquiera, eso es un ejemplo muy común que usted puede verlo hasta en su casa. Gente que cuando le va bien se vuelve loco, literalmente loco, es decir, se le van los humos a la cabeza, es así como la gente lo dice. Y es importante que no sea solo un discurso, que de verdad lo tomen con humildad, porque tiene un ejemplo muy reciente. La embriaguez de éxito de su antecesor, de quienes estaban en el cargo, los llevó a cometer todo tipo de desmanes, los llevó a esa debacle que tienen ahí. El PRM debe verse en ese espejo. Ahora bien, hay otras cosas. El PRM, Abinader, no tiene ninguna excusa, no tiene excusas ninguna para hacer las reformas que este pueblo está esperando, sobre todo, más que en el plano político. La gente dice, bueno, sí, que la Constitución, que un candado, que no esto, que lo otro, está bien, pero lo principal es la barriga de la gente, punto. Aquí se necesitan reformas de verdad para que ese crecimiento económico, para que esa estabilidad, para que esas condiciones económicas, que no son de las peores, son, digamos que buenas, y el gobierno tuvo éxito, por eso le ha reelegido a la gente en el sentido de mantener la economía estable en algunos, o sea, no es que los precios no subieran, sino que no fue una locura, de que logramos recuperar empleos, etcétera, 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 y sobre todo con el recuerdo de la corrupción pasada. Luego, ya usted estuvo todo el tiempo con ese asunto y se comprendió, creo que la sociedad le dio un voto de confianza y entendió que efectivamente, que si la guerra, que si el COVID, que si aquello, lo otro, ya, bien. Ahora no hay excusas de ese tipo, por lo menos, a menos que surja otra. Por lo cual la gente espera, bueno, aquí lo hemos dicho 500 veces, Indira, que ha hecho una serie de reportajes y entrevistas con personas afectadas con enfermedades terminales, algunas de las cuales murieron esperando que su ARS le diera un medicamento. Oigan eso, murieron esperando un medicamento. Todos nos vamos a morir, es cierto, pero es vergonzoso que en esta etapa, en el siglo XXI, se muera una gente con dolor porque no le ha llegado teniendo su empleador y ellos un seguro que pagan todos los meses, aunque no lo use. A mí me pasan tiempos, meses,
y ni siquiera voy a... Ahora estoy yendo un poquito a chequearme con más frecuencia, por razones obvias, ¿verdad? Se ve. Pero yo tengo mis hijos que tienen seguro médico y no van al médico. Se le pasan hasta 5 años y no van. Exceptuando la hembra, no van porque son, afortunadamente, es gente saludable. Pues no, cuando usted va a buscar dos cositas, le dice, te cubrimos esta, la más barata siempre. Entonces, ese tema de la reforma del sistema de salud hay que resolverlo. El tema de las cotizaciones, que tiene que ver también con salarios muy bajos, con la mala distribución que hay de la riqueza en este país. El tema de las pensiones, que es una barbaridad. Toda la gente lo que está preocupado, oigan, lo que en otro país es una fortuna llegar a cierta edad, porque usted dice, bueno, ya me está llegando el momento del retiro y voy ahora a atender los nietos y voy a descansar. Aquí dice, ay, mi madre, ¿y ahora? Y por eso usted ve mucha gente que sigue trabajando, aunque no quiera, o a veces hasta arrastrándose, porque dice, ¿cómo me retiro? ¿Cómo me retiro a hacer una carga para... Entonces, bien que no se resuelvan todos los problemas, pero en estos 4 años el presidente tiene el gran desafío de un poco bajar esa desigualdad terrible que hay, porque lo que está pasando en este modelo de sociedad que tenemos, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, es que más crecimiento, más riqueza y entonces una mayor desigualdad. De manera que a mí me parece que el presidente está muy bien, que lo tome suave y su gente deberían tomar ese discurso, ¿verdad que sí? No volverse loco ahora, tenemos todo, porque aquí hay gente que lo que está esperando que le suelten en los caballos se llama la gatera. Ese mecanismo que hay, que abre, mecánico, ¿no? Para que los caballos salgan, o cuando usted ve en la carrera de Mary Lady que tiran el disparo, que den el pistoletazo de salida para coger lo suyo. Porque en el PRD pasó que en los primeros 4 años de Leonel fue un gobierno decente, en mayor medida, hay que decirlo, modernizó muchísimas cosas. Esa es otra cosa que tiene Abinader de reto. Pero después que volvieron los PLDistas en el 2004, después de Hipólito, se volvieron locos y empezó una cogedera y una cosa. Y en este gobierno, no crean ustedes que la corrupción se acabó. Lo que pasa es que como tiene un presidente que de alguna manera es como menos tolerante con ese asunto y él mismo traza algunas líneas por un tema familiar, de herencia, y parece que esa es su formación. Usted ve gente contenida, pero si lo sueltan, ay papá. Y aún así hay gente que usted sabe que no, que mete la pata, que mete la mano. Hay que estar ojo a visor. Entonces, ese otro desafío que tiene esta gestión de Luis Abinader. Mejorar las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida de la gente, hacer obras que impacten en esas condiciones de vida, mejorar las condiciones de la seguridad social, por supuesto que mejorar el tema de la educación, pero también y sobre todo, frenar la corrupción, para que no se dé rienda suelta ahora. Bueno, como nos quedan 4 años, vamos a coger todo el mundo. Que a veces pasa eso. Y ante todo porque el tema de frenar la corrupción fue el bastión de campaña de Luis Abinader. Con ese tema fue que él obtuvo la victoria en el 2020 y con el que pudo enfrentar al PLD que tenía todos esos años. En cuanto a esta gestión de gobierno que viene ahora a partir de este agosto de 2024, algo que hay que señalar es que ya, por ejemplo, Luis Abinader y los demás funcionarios no podrán decir, bueno, lo que pasa es que heredamos tales problemas de la pasada gestión. Del gobierno pasado, exacto, porque el gobierno pasado es el mismo. Estamos todavía resolviendo, ajustándonos. No, ya pasaron esos 4 años del PRM y lo que sea que se sembrara se cosechará a partir de ahora en adelante. Entonces habría que ver que se comprometan efectivamente los integrantes del PRM, que se comprometa ese partido a lo que decía Germán, a no dejarse emborrachar por el poder que tienen, porque eso es algo indudable, un partido que tenga esa cantidad de senadores, de diputados, que tenga todos los diputados del exterior, los 7 diputados del exterior son del PRM, así como en otras áreas. Hay que recordar, por ejemplo, otras instituciones que tienen mucho poder, lo que viene a partir de ahora, el tema del Tribunal Superior Electoral, también la Cámara de Cuentas, que ya se pasaría a renovarse ese conjunto de personas que está ahí, está la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Magistratura, todo eso, el Defensor del Pueblo, todo eso se hará bajo la gestión del presidente Luis Abinader y bajo
el mandato, la mayoría prácticamente del PRM. Entonces, habría que ver qué pasa de ahora en adelante. Bueno, a mí me llama la atención el tema del candado, porque aunque no se ha dicho de qué modo hacer el candado, qué tipo de candado es, para convocar una reforma constitucional, porque tú tienes que tener en el Congreso Nacional una mayoría calificada en este momento. Digamos que el PRM lo tiene todo y él dice es un candado para que quien tenga el poder que nosotros tenemos ahora no pueda hacer eso. Eso tendría que tener algunas implicaciones de consulta popular, supongo yo, porque es la única alternativa que le queda. Una especie, por ejemplo, de referéndum, donde se somete al escrutinio de la ciudadanía con un tipo de mayoría que se tendría que decidir cualquier decisión que afecte la Constitución. O sea, una reforma constitucional para ponerle ese candado, porque está pensando en esa figura. Usted dice, bueno, en este momento en República Dominicana, para reformar la Constitución de la República, se necesita una mayoría calificada. Pero ¿qué pasa? El partido tiene la mayoría calificada y dice, aunque seamos nosotros, no pudiésemos convocarle. Quiere decir esto que buscará otro mecanismo de consulta. Yo no veo otro que no sea el de la posibilidad de que en la Constitución de la República Dominicana se establezca la figura del referéndum. ¿Qué significa? Que van a tener que consultar a la ciudadanía y decir exactamente si es más de la mitad, si es las 2/3 de la parte de la ciudadanía, lo que sea, para que sea posible una reforma constitucional. Eso no hay duda de que probablemente se materialice en el sentido de que fue una iniciativa del presidente que lo miró como si fuera un legado. Yo creo que el hecho de que el presidente no pueda presentarse de nuevo a una repostulación y que ha comprometido su palabra, pero es un compromiso que está establecido en la ley. Siempre es válido que lo establezca porque casi todos los presidentes de República Dominicana en época democrática o lo han intentado, han materializado algún tipo de reforma para reintroducir el tema de la reelección o han amagado para hacerlo y las condiciones no se dan. Entonces, bueno, ese compromiso público es como poner su palabra y decir, también hay gente que vulnera la palabra, pero está poniendo la palabra y diciendo, señores, yo no voy. Eso le da un margen de libertad para tomar incluso decisiones que puedan parecer molestas porque no está gobernando o no estaría gobernando en una clave electoral, donde no quiere molestar gente porque ahí vienen las elecciones. Nosotros vivimos un proceso electoral de forma permanente. Hemos tenido todos estos meses de profunda campaña electoral. 18. Gente que está siempre en la calle en lo mismo. Bueno, fíjense que ayer ya se reunía los que aspiran a la presidencia, los que están pensando en postularse dentro de su partido, el PRM, para aspirar a la presidencia del 2028. O sea, que estamos dando la vuelta. Sí, me dicen, según los datos que yo tengo, antes de la semana. y hablé con alguien que estaba profundamente enterado de lo que había, ¿verdad? Son más de 20 los aspirantes a la presidencia del PRM. Hay una lista que ha sacado algún periódico que habla de 10, bueno, yo la tengo por ahí, ahorita la vemos. Habla de 12, creo, donde están, por ahí ponen por ejemplo, a Paliza, que aclaró en uno de sus tweets que él no está en eso ahora, que él está en trabajar para el partido. Hablé con Guido ayer y dijo que no, que Guido lo tampoco saquen te de dijo. cualquier lista. Apuntaron que el que a lo Guido. quiera él, que por favor no lo ponga en ninguna lista. Entonces Guido no está, Guido pusieron Pícaro. a Faride Raful, tampoco está Faride, o sea, tenemos 3 menos de los que se han publicado. Hay varios ahí. Pero está, por supuesto, David Collado, Ajá. Carolina Mejía. ¿Cómo tú dices todo por ese grupo. supuesto? Porque se Es porque señala desde que hace David mucho Collado tiempo. es una cosa manifiesta, Sí, o sea, eso no es es algo algo claro. que uno suponga. Ok. Todos los demás, Sí, sí. uno está pensando, pero Yo te el entiendo. proyecto Trabajando para eso. presidencial de David Collado es hartamente Sí, sí, conocido. claro. Entonces, pero lo que yo dije, ¿cuántos? 20, poco más de 20. Yo no tengo los nombres de los 20, pero en el Partido Revolucionario Moderno ya hay 20 gente, poco más de 20, que piensan que podrían aspirar a la presidencia para el 2028. Entonces, Wow. el presidente de la República no está en esa colada, por lo tanto, con esa mayoría que tiene, pudiese ser cambios significativos. Hay un escollo, yo pienso, para hacer cambios, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con reforma fiscal. El problema no es hacer la reforma fiscal, el problema es quién va a pagar los gastos aquí. Hablar de quién paga los gastos, hablar de quién tiene la carga económica, es hablar de un sistema de justicia que en República Dominicana no existe, porque tenemos una de las economías
de mayores niveles de inequidad en el continente. Nosotros tenemos una economía que ha crecido, que ese crecimiento no necesariamente se traduce en el bienestar de la gente. Nosotros tenemos polos turísticos que se desarrollan maravillosamente y sin embargo la provincia de la Altagracia hasta hace pocos días ni siquiera agua tenía, un hospital le faltaba. Si usted dice, un país donde usted tiene provincias, donde tiene demarcaciones, que tienen esas maravillas, que tienen estas tierras, que tienen esas playas y que la ofrecen donde empresarios dominicanos y empresarios extranjeros pueden hacer buenos negocios. ¿Y quién? Qué bello, qué bien, qué fabuloso que usted pueda tener un buen turismo, pero no solo es el turista, también los ciudadanos merecen vivir con mayor dignidad. Un país donde usted tiene que se paga casi impositivamente lo mismo. Nosotros estamos hablando de las exenciones fiscales, por ejemplo, y ahora en estos días ha salido que todavía de la lista aquella de empresarios que tomaron dinero prestado al banco, con un aval del Banco de Reservas para impulsar las zonas francas, muchos de ellos se colaron sin pagar. Lo sacaron porque había un político que están diciendo, mira, su empresa cogió uno de esos préstamos y nunca lo pagó. Entonces el Estado Dominicano fue garante en una de las empresas, en una de las áreas que tiene mayor crecimiento y usted dice, ¿por qué razón nosotros tenemos que pagar eso? Entonces el problema es quién paga. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. Y uno esperaría que la gente que va al Congreso Nacional, los diputados, los senadores, tengan la posibilidad de pensar con su propio razonamiento y pensar en las cosas que verdaderamente importan, porque en la campaña electoral no necesariamente se habla de lo que verdaderamente importa a la gente. No es posible que en República Dominicana, en la seguridad social de hoy, nosotros tenemos que cuando un empleado deja de trabajar, lo primero que pierde es el seguro médico. Cuando más lo necesitamos. No importa si es privado o si es público. Y usted tiene una Suprema Corte de Justicia, donde los que se han ido y los que están tienen asegurados con un seguro internacional, incluso a sus hijos mayores de 21 años. Entonces tú dices, esos son los que imparten justicia. Sí, bueno. Fíjense ustedes que son parte de los temas que pienso tratar próximamente y he dicho, por el tema electoral no hemos tenido chance, pero ¿qué régimen más desigual y de mayor inequidad? Nosotros tenemos un tribunal constitucional, unos órganos de unas altas cortes, donde la gente sale ganando exactamente lo que ganó y bien, que les aproveche, pero tenemos que son pensiones fabulosas y entonces esa clase dirigencial, ¿ustedes creen que se van a preocupar por el seguro médico de un profesor, de un infeliz, de un médico, de una persona que trabaja 20, 30 años y que cuando sale de trabajar, lo primero que le quitan es el seguro médico? Yo no encuentro una cosa más ignominiosa, más dañina, más injusta, más improcedente que el sistema de seguridad social, por ejemplo, en esos aspectos. Y yo le decía una vez a alguien que se dedica al mundo bancario, ¿no? Al mundo de la banca, cuando hablaba de las pensiones y de que hay muchos comentarios agrios, y es verdad, hay gente que insulta sin necesariamente, no es necesario insultar a nadie, pero yo le decía, el gran reto que tiene incluso los órganos financieros que se dedican a estos fines es demostrarle a la ciudadanía de este país que su bienestar le importa, que su futuro le importa. Porque el problema es que los políticos que están en magníficas posiciones, los que llegan a ocupar una curula en el Senado, en la Cámara de Diputados, los que llegan a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, los que llegan a ocupar estos altos cargos que podrían decidir en favor de la ciudadanía, al final su futuro lo tienen claro y lo tienen asegurado. Entonces, es decirle a la gente, ese futuro tuyo nos importa. Nosotros todavía no estamos viendo la consecuencia de las pírricas pensiones que vamos a recibir. Ya lo dio Chile antes y el sistema es el mismo. Entonces, esos son desafíos que me parece que deben estar en una agenda clara. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la independencia del Poder Judicial, la manera en que se estructura, que ya Indira hacía referencia a esto. Hay un segundo corte, que fue el que procuré poner ahorita, que quisiera no renunciar a él y ponerlo en este momento, de esa participación ayer del presidente, porque lo que está dando señales es de esa agenda futura, que también es un desafío que los partidos políticos se planteen cómo van a participar. Por ejemplo, en el PLD ayer había mucha tensión, porque el candidato tomó una decisión que no parece que la dirección del partido supiera, y entonces hasta qué punto, si el candidato representa al partido. También hay quienes dicen que ese candidato se tiró el partido encima,
otros dicen que el partido se le dio esa candidatura. O sea, están esas tensiones que yo no sé hasta dónde puedan llegar, porque evidentemente en ese partido, y ya me decían que hay una reunión, creo que el próximo lunes del comité político, hay alguien que me dijo que lo que viene en el PLD es un asunto trascendente. Ellos sabrán si deciden escuchar. Pero parte de esas tensiones se notaron ayer porque no había como una corriente de información clara. Entonces, vamos a ver ese segundo momento que el presidente habla de las reformas. Uno de los congresos más productivos que va a tener la República Dominicana porque lo vamos a impulsar. Pero nuestro gobierno también va a trabajar día a día, de mano con los gobiernos locales, con los municipios, para que esos municipios hagan las obras pequeñas. De mano la oportunidad de dar el salto hacia el desarrollo social y económico. No tienen excusa por el tema de que evidentemente también, fíjate los municipios, o sea, el país le ha dado una gran mayoría, que no necesariamente es porque la falta de festejo en el Distrito Nacional, por ejemplo, que algunos dicen que fue que en el PRM, como estaban con el tema de la senaduría, quizás eso le quitó el gusto y el ánimo, pero mucha gente vota porque no quiere volver hacia atrás. Hay gente que vota porque teme y dice, yo no quiero echar un vistazo hacia atrás, le temía al PLD y el PLD recibió otro voto de castigo por su incapacidad de renovarse, porque el PLD es una maquinaria fabulosa que pudieron aprovechar y darle paso a la gente joven. De lo cual también nos estamos alegrando de la juventud que está entrando. Entonces el PLD tiene que abrirse a eso, si no está condenado. Y lo que estamos mirando en el Congreso Nacional también es la salida de alguna gente que duró allí hasta 38 años, casi 40 años. Ya es tiempo de que la gente que vive eternamente en esos cargos le dé un paso. Nadie quiere dar paso, que es uno de los temas que trató ese consultor internacional que ahorita le mencionamos, que fue entrevistado por el Listín Diario, de que tuvo un debate un debate, sino que lo que hizo que se alejara de la campaña de Leonel Fernández, que fue una campaña que ahora asesoraba a Luis Abinader, fue que cuando Fernández le planteó en el 12 que volvería a aspirar a la presidencia, ya le digo, oye, ya es tiempo, ya debería irse retirando. Mauricio de Bengoechea. Efectivamente, le dice que no se debe aspirar eternamente. Entonces dice que mucha gente se resiste a apartarse, pero esa es otra conversación, porque ahora tenemos que obedecer al director y irnos a la pausa. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Hoy vamos a hablar con Tony Isa Conde en este programa. Vamos a hablar un poco también, a mirar eso. Y regresamos de una vez. Así que buenos días a los que acaban de levantarse.